Hay frases que lo dicen todo, ¿no? Frases que son capaces de capturar un terremoto político completo. Para Venezuela, una de esas frases nació en apenas 72 horas, horas de caos, de traición y de un regreso al poder que, la verdad, casi nadie se esperaba. Vamos a desglosar uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Ahí está, todo 11 tiene su 13. A ver, para quien no es de Venezuela, seguro que esto suena un poco raro, ¿no? Enigmático. Pero para millones de venezolanos, esta frase es el resumen de un capítulo que lo cambió absolutamente todo. Es como una advertencia, una promesa y sobre todo un recordatorio de que en política la última palabra nunca está dicha. Ok, pero ¿qué significa exactamente? Bueno, en pocas palabras, la frase es el resumen de un giro de tuerca de 180 grados que ocurrió en abril de 2002. Imaginen esto, lo que parecía ser un final definitivo el día 11, de repente, ¡pum!, tuvo una respuesta inesperada y contundente el día 13. Es la historia de una caída y un regreso al poder en menos de 3 días, una verdadera locura. Bueno, vamos a meternos de lleno en los hechos, porque para poder entender el rol clave que jugaron los medios, primero tenemos que, digamos, sentir la tensión de lo que pasó en esas 72 horas que fueron críticas. Todo arranca el 11 de abril. Una huelga nacional se convierte en una marcha gigantesca hacia el Palacio de Gobierno. La cosa termina en violencia y de repente se anuncia la renuncia del presidente Chávez. Al día siguiente, el 12, aparece Pedro Carmona, un líder empresarial y se autoproclama presidente, y de un plumazo disuelve todas las instituciones democráticas. Pero la historia no termina ahí. Para el 13 de abril, la gente sale a la calle. Facciones militares leales reaccionan y le dan la vuelta a la tortilla. El gobierno de transición se derrumba. Un verdadero torbellino político. Y aquí viene lo interesante. En medio de todo este caos, de este torbellino, no solo estaban los políticos y los militares moviendo fichas. No, había otros actores protagónicos, las cámaras de televisión y las imprentas de los periódicos. Y esto, precisamente, nos lleva al corazón de este análisis, la que se conoció como la Guerra de las Pantallas. Este momento es clave. Definió todo. Imaginen la escena. Es la tarde del 11 de abril. El presidente Chávez está en cadena nacional hablando a todo el país. Y de repente, los canales privados hacen algo que nadie había visto antes. Parten la pantalla en dos. De un lado, se ve el discurso oficial del presidente, y del otro, imágenes en vivo, crudas, de la violencia que estaba estallando en las calles. Eran, literalmente, dos Venezuelas, dos realidades, luchando por la verdad en la misma pantalla y en tiempo real. Pero ojo, los medios no solo estaban mostrando lo que pasaba, estaban haciendo que pasara. Días antes, sus pantallas estaban llenas de propaganda, llamando a la gente al paro. Durante la marcha, fueron ellos quienes alentaron, casi que guiaron, a la multitud para que se desviara hacia el Palacio de Miraflores. Y el remate, el punto que para muchos lo confirma todo, es que después de la caída de Chávez, a varios directivos de esos medios se los vio celebrando en el mismísimo palacio. Esto fue lo que dio vida a la tesis del golpe mediático. Amanece el 12 de abril y los periódicos sentencian la historia. Vean este titular del Nacional, es icónico. Una sola palabra, cayó. Fíjense, no dice renunció ni fue depuesto, dice cayó. Es una palabra que suena a final, a victoria aplastante. Y junto a ese cayó, otro titular dominaba las portadas. Fue una masacre. La narrativa era clara, ¿no? La prensa se enfocó casi por completo en la violencia, poniendo toda la culpa sobre el gobierno de Chávez. Con esto, claro, se justificaba el cambio de poder, no como un golpe, sino como un restablecimiento de la democracia. Pero llegó el sábado 13 de abril, y el guión cambió por completo. Miles y miles de seguidores de Chávez empezaron a bajar de los cerros, de los barrios populares de Caracas. Rodearon el palacio, rodearon cuarteles militares, exigiendo que su presidente volviera. Un contragolpe estaban haciendo en las calles. Y la pregunta es, ¿qué hicieron los grandes medios, esos que un día antes habían anunciado el fin de una era? La respuesta es increíble. No lo cubrieron. Simplemente no lo hicieron. En lo que es sin duda uno de los momentos más polémicos del periodismo en América Latina, los canales de televisión privados apagaron sus noticieros y en su lugar pusieron dibujos animados, películas, series. Mientras el poder volvía a cambiar de manos en las calles,
En la tele estaban dando Tom y Jerry, un apagón informativo de manual. Y para que el cuadro estuviera completo, hay que decir que el canal del Estado, BTV, que era la única voz del chavismo, también estaba fuera del aire. Lo había cerrado el gobierno de transición. El resultado final fue un silencio casi absoluto, un vacío informativo total, justo cuando el país más necesitaba saber qué estaba pasando. Como se podrán imaginar, un episodio así lo cambió todo, para siempre. La relación entre el gobierno y los medios en Venezuela nunca, pero nunca, volvió a ser la misma. Ahora vamos a ver cómo se fue redibujando el mapa de los medios en el país después de esta crisis. El impacto a largo plazo se ve clarísimo si seguimos la pista de los grandes periódicos. Miren, El Nacional, que se mantuvo como opositor frontal, bueno, la presión económica y política fue tanta que tuvo que dejar de imprimir. El Universal, otro histórico, fue vendido y su voz crítica, pues, se apagó. Y Últimas Noticias, que era quizás más balanceado, también lo vendieron y se alineó con el gobierno. El panorama de medios que existía antes simplemente se hizo añicos. Y claro, el gobierno reaccionó, y lo hizo con una estrategia que bautizó como hegemonía comunicacional. Fue como un plan en varios pasos. Primero, leyes nuevas para regular lo que se podía decir en radio y tele. Segundo, el golpe más simbólico, no renovarle la licencia de transmisión a RCTV, uno de los canales protagonistas del 2002. Tercero, el Estado pasó a controlar la importación y venta del papel periódico, una forma de ahogar económicamente a la prensa crítica. Y cuarto, crearon un montón de medios públicos, periódicos y canales para difundir su propia versión de la historia. Y todo este camino nos trae directamente a hoy. Porque esa guerra por quien cuenta la historia, por controlar la narrativa, no ha terminado, para nada. Simplemente ha mutado, ha evolucionado. Pasamos de la guerra de las pantallas de televisión del 2002 a la guerra cognitiva de nuestros días. A ver, ¿y qué es eso de la guerra cognitiva? Suena complicado, pero la idea es bastante directa. El objetivo ya no es que nos creamos una mentira en particular. No, el objetivo es mucho más profundo, más peligroso. Lo que busca es destruir nuestra capacidad de confiar en cualquier cosa. Es manipularnos para que ya no sepamos qué es verdad y qué no, para que la desconfianza total sea nuestro estado natural. Pongamos los dos escenarios uno al lado del otro, para que se entienda la diferencia. En 2002, el arma era la televisión, que es de una sola vía, emite y ya. Los que movían los hilos eran directivos de medios, y la velocidad de la información se medía en horas. Ahora, en el presente, la herramienta son los algoritmos, que son interactivos. Los actores ya no son solo personas, son bots. Es la inteligencia artificial. ¿Y la velocidad? Olvídense de las horas. Hablamos de milisegundos. El salto es exponencial. Es otro juego por completo. El arsenal que se usa hoy es de una sofisticación que asusta. Ya no son solo las fake news de antes. Ahora, las noticias falsas se diseñan para atacar nuestras emociones y para que los algoritmos las hagan virales. La inteligencia artificial puede crear miles de artículos, comentarios, perfiles falsos, en un abrir y cerrar de ojos. Y ni hablar de los deepfakes, que pueden crear videos y audios falsos tan realistas que son casi imposibles de detectar. Es más, los algoritmos ya saben qué tipo de mentira es más probable que nos creamos y nos la sirven en bandeja. Y todo esto nos deja con una pregunta que es crucial. La crisis del 2002 explotó por unas imágenes